Hay niños trabajando en plantaciones de cacao bajo el sol africano, con las manos partidas y la espalda doblada, cosechando las semillas que dentro de una semana se convertirán en ese chocolate que le das a tus hijos sin pensar dos veces, y todo ese sistema, toda esa cadena de explotación que atraviesa continentes, tiene un nombre grabado en letras rojas y blancas que ha visto 1000 veces en el supermercado, un nombre que está en tu despensa ahora mismo, un imperio que mueve más dinero que él. Presupuesto de varios países latinoamericanos juntos y que durante más de un siglo ha construido su fortuna sobre decisiones que cuando las conoces de verdad, cuando rascas la superficie de esa imagen pulcra de la marca familiar, te das cuenta de que nada es lo que parece. Suscríbete a este canal si quieres entender cómo las grandes corporaciones construyen imperios mientras escriben la historia a su conveniencia, porque lo que voy a contarte no sale en sus comerciales de familias felices ni en sus campañas de responsabilidad social. La historia de Nestlé es la historia de cómo una empresa puede crecer hasta convertirse en el gigante más poderoso de la industria alimentaria mundial mientras deja un rastro de decisiones cuestionables, de escándalos enterrados bajo toneladas de publicidad y de víctimas que nunca tuvieron voz suficiente para hacerse escuchar por encima del ruido del dinero. Y esto no es teoría conspirativa ni amarillismo barato. Esto está documentado, investigado, denunciado una y otra vez. Pero el poder de esta corporación es tan grande que cada escándalo se revela en el olvido público como azúcar en agua caliente. Vamos a empezar por algo que suena inofensivo, casi tierno si lo piensas rápido: la fórmula para bebés, esa lata que millones de madres en todo el mundo compran creyendo que están dando lo mejor a sus hijos, y durante décadas Nestlé la vendió en África, en Asia, en América Latina, con una estrategia de marketing tan agresiva que terminó siendo catalogada como una de las prácticas comerciales más inmorales de la historia corporativa moderna. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en países pobres, donde el agua potable es un lujo y la higiene básica una fantasía, había madres dando fórmula a sus bebés en lugar de leche materna? Pues resulta que Nestlé mandó a sus representantes vestidos como enfermeras a los hospitales y clínicas de esos países, regalando muestras gratis de fórmula a las madres recién paridas, justo en ese momento vulnerable donde cualquier consejo médico se toma como palabra sagrada, y esas mujeres empezaban a usar la fórmula. Sus cuerpos dejaban de producir leche materna de forma natural, y cuando se les acababan las muestras gratis ya no tenían opción, tenían que comprar el producto aunque no tenían dinero, aunque tuvieran que diluirlo con agua contaminada para que les rindiera más, aunque eso significara que sus bebés se enfermaran o murieran por infecciones que nunca habrían contraído con leche materna. Según investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, se estima que en la década de los 70 murieron alrededor de 1,5 millones de bebés al año por enfermedades relacionadas con el uso inadecuado de fórmula infantil, y Nestlé no era la única, pero sí la más grande, la más agresiva, la que más recursos metió en esa estrategia que básicamente convertía la maternidad en un negocio cautivo. El escándalo explotó cuando periodistas, activistas y organizaciones internacionales empezaron a documentar lo que estaba pasando, cuando salieron a la luz los testimonios de madres africanas que no entendían por qué sus bebés se morían si estaban usando el producto que las enfermeras les habían recomendado, y entonces vino el boicot, uno de los boicots corporativos más largos de la historia, que difíciles años, que cruzó fronteras, que puso a Nestlé en la mira internacional como nunca antes, y la empresa respondió como responden las grandes corporaciones. Cuando las acorralan, con abogados, con campañas de relaciones públicas, con promesas de cambio que sonaban bonito en los comunicados pero que en la práctica seguían permitiendo las mismas estrategias con otros nombres, en otros mercados, con otras caras. Y sí, eventualmente se crearon códigos internacionales para regular la comercialización de sucedáneos de leche materna, pero ¿sabes qué? Esos códigos no tienen dientes reales. No hay un organismo internacional que pueda multar a Nestlé con el peso suficiente para dolerle de verdad, y hasta el día de hoy organizaciones como IFAN siguen documentando violaciones a esos códigos en decenas de países, porque las reglas están ahí pero el negocio es demasiado jugoso como para dejarlo ir así como así. Dentro de un momento te voy a mostrar cómo esa misma lógica, ese mismo patrón de priorizar ganancias sobre vidas humanas, se repite una y otra vez en diferentes industrias, en diferentes continentes, con diferentes productos, pero siempre con el mismo sello de Nestlé grabado en el centro de la operación. Pero antes de llegar ahí necesitas entender cómo se construyó este imperio, porque Nestlé no nació como el monstruo corporativo que es hoy, empezó como muchas empresas, con una idea, con un producto, con un fundador que según la historia oficial tenía buenas intenciones, y esa historia oficial es la que te venden en su página web, en sus museos corporativos.
En las notas de prensa que ellos mismos escriben y distribuyen a medios que necesitan sus contratos publicitarios para sobrevivir. Henry Nestlé era un farmacéutico alemán que en 1867 desarrolló una harina lacteada para bebés, y la leyenda cuenta que salvó la vida de un niño prematuro que no podía tomar leche materna ni de vaca. Ya desde ahí construyó un negocio que creció, que se expandió, que absorbió competidores, que se fusionó con otras empresas, que cruzó el Atlántico, que plantó bandera en América Latina, en Asia, en África, hasta convertirse en lo que es hoy, una corporación con presencia en 188 países, con más de 2.000 marcas en su portafolio, con ventas anuales que superan los $90.000 millones, y con un poder de influencia política y económica que pocos gobiernos se atreven a desafiar abiertamente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque para entender el poder de Nestlé no basta con ver las cifras de ventas o el número de productos que tienen en los anaqueles, tienes que entender cómo operan, cómo se mueven en las sombras del mercado, cómo manipulan las regulaciones, cómo presionan los gobiernos, cómo construyen narrativas que los presentan como benefactores de la humanidad mientras sus prácticas reales cuentan una historia completamente distinta. Tomemos el caso del agua, porque si hay algo que Nestlé se ha convertido en su campo de batalla ideológico y comercial es el control del agua potable, y no estoy hablando de teorías, estoy hablando de declaraciones públicas, de contratos firmados, de comunidades enteras que han visto cómo sus fuentes naturales de agua son embotelladas y vendidas mientras ellos sufren escasez. Peter Brabeck, ex CEO de Nestlé, dijo en una entrevista que se hizo viral que el acceso al agua no debería ser un derecho humano, que debería tener un valor de mercado, y aunque después intentó matizar sus palabras, aunque salió a decir que lo habían sacado de contexto, el daño estaba hecho porque esa frase resumía perfectamente la filosofía de negocio de la compañía. El agua es un producto, no un derecho, y si la gente necesita agua, que pague por ella, y si no puede pagar, bueno, ese no es problema de Nestlé. En California, durante una de las peores sequías que ha vivido el estado en décadas, Nestlé siguió extrayendo millones de litros de agua de manantiales en zonas protegidas, con permisos que habían expirado hacía años pero que nadie se atrevía a revocar porque la empresa tenía suficientes abogados para hacer que cualquier batalla legal durara décadas y costara millones que el Estado no estaba dispuesto a gastar, y mientras tanto las comunidades locales veían sus pozos secarse, sus jardines morir, sus facturas de agua subir, pero las plantas embotelladoras de Nestlé seguían funcionando a toda máquina, llenando botellas de plástico con agua que legalmente debería haber sido de todos, vendiéndola a precio de oro en supermercados de todo el país, y cuando les preguntaban cómo justificaban seguir operando en medio de una crisis hídrica, la respuesta era siempre la misma: estamos cumpliendo con la ley, tenemos permisos, generamos empleos, pagamos impuestos, y técnicamente no estaban mintiendo. El problema es que la ley estaba escrita de tal forma que permitía ese tipo de abusos. ¿Y quién cree que había cabildado durante años para que esa ley se mantuviera así? Exacto. En Michigan pasó algo similar, en Pakistán también, en Brasil, en México, en decenas de lugares donde Nestlé llega, firma contratos con autoridades locales que muchas veces no entienden el alcance real de lo que están aprobando o que directamente están recibiendo algo a cambio, instala su infraestructura, empieza a extraer agua. Y para cuando la comunidad se da cuenta de que algo anda mal ya es demasiado tarde porque los contratos están firmados, los abogados están listos, y revertir el proceso se vuelve una pesadilla legal y financiera. ¿Te das cuenta de cómo funciona el sistema? No es magia, no es conspiración Illuminati, es simplemente el poder del dinero convertido en influencia política, en lobbying, en puertas giratorias donde exfuncionarios de gobierno terminan trabajando para Nestlé y exejecutivos de Nestlé terminan en puestos regulatorios. Y ese intercambio constante de favores y posiciones crea un ecosistema donde las reglas del juego siempre favorecen al más poderoso. Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona cuando habla de Nestlé, la parte del cacao y el chocolate, porque ahí es donde la historia se vuelve especialmente oscura, donde las palabras explotación infantil y esclavitud moderna dejan de ser conceptos abstractos y se convierten en realidad documentada, filmada, investigada hasta el cansancio por organizaciones internacionales, periodistas independientes y hasta por los propios auditores que Nestlé contrata para limpiar la imagen. Costa de Marfil y Ghana producen más del 60% del cacao mundial, y en esas plantaciones trabajan niños, muchos, niños que deberían estar en la escuela pero que están en el campo con machetes en las manos, cargando sacos que pesan más que ellos, expuestos a pesticidas tóxicos, algunos de ellos víctimas de trata.
traídos de países vecinos con promesas falsas a sus familias, vendidos a los dueños de las plantaciones, trabajando sin sueldo, sin protección, sin esperanza de salir de ahí. En el año 2001 salió un documental que expuso todo esto. Después vinieron reportajes de CNN, de la BBC, de medios latinoamericanos, todos mostrando lo mismo: niños esclavos en las cadenas de suministro de las grandes chocolateras, incluyendo Nestlé, y la empresa respondió como siempre, con sorpresa calculada, prometiendo investigaciones, anunciando programas de certificación, firmando acuerdos voluntarios para erradicar el trabajo infantil en sus cadenas de suministro, pero 20 años después el problema sigue ahí, más vigente que nunca, según un reporte de la Universidad de Chicago publicado en 2020. El número de niños trabajando en plantaciones de cacao en Costa de Marfil y Ghana había aumentado en lugar de disminuir. Había más de 1,5 millones de niños en esas condiciones, y Nestlé seguía comprando cacao de esas mismas regiones, de esas mismas plantaciones, porque al final del día lo que importa es el costo. Y el cacao producido con mano de obra infantil es más barato que el cacao bajo estándares laborales dignos. Es así de simple, así de brutal. Los sellos de certificación que Nestlé pone en sus productos, esas etiquetas que dicen cacao responsable o comercio justo, no garantizan absolutamente nada porque los sistemas de auditoría son débiles, porque las plantaciones que se auditan son las que se preparan para la visita mientras las otras siguen operando como siempre, porque rastrear cada grano de cacao desde la plantación hasta la fábrica es técnicamente posible pero económicamente inconveniente, y mientras sea inconveniente, mientras no haya consecuencias reales, nada va a cambiar de fondo. En 2021 un grupo de sobrevivientes de esclavitud infantil en plantaciones de cacao demandó a Nestlé, a Cargill y a otras empresas en cortes estadounidenses, alegando que esas corporaciones se habían beneficiado conscientemente del trabajo esclavo. ¿Y sabes qué hizo Nestlé? Argumentó que no podían ser responsables legalmente de lo que pasaba en plantaciones que técnicamente no les pertenecían, que ellos solo compraban el producto final, que no tenían control directo sobre las prácticas laborales de sus proveedores, y técnicamente ganaron ese argumento legal. El caso fue desestimado, pero moralmente, éticamente, humanamente, esa victoria legal no borra el hecho de que durante décadas han sabido exactamente lo que pasa en esas plantaciones y han elegido no hacerlo. Suficiente para hacerlo porque implicaría costos que afectarían sus márgenes de ganancia. Y esto no es especulación mía, hay correos internos filtrados, hay testimonios de exempleados, hay documentos judiciales que muestran que dentro de Nestlé sabían perfectamente cuál era la situación y decidieron que la estrategia era gestionar la percepción pública en lugar de solucionar el problema de raíz. Hablemos ahora de América Latina, porque aquí también Nestlé ha dejado su marca, y no precisamente para bien, comenzando por su papel en la privatización del agua en países como México, donde han ido comprando concesiones para explotar acuíferos en zonas donde la población local ya sufre problemas de abasto, pagando cantidades ridículas por derechos de extracción que les permiten llevarse millones de litros mientras la gente del pueblo tiene que racionar el agua para bañarse o cocinar. Y cuando las comunidades protestan, cuando organizan marchas o bloqueos, Nestlé manda a sus abogados, presiona a las autoridades municipales o estatales, y muchas veces logra que repriman las protestas usando el argumento de que están afectando fuentes de empleo o violando contratos legales. En Brasil pasó algo similar con la marca Pureza Vital, que extraía agua de reservas naturales en zonas protegidas, generando conflictos con comunidades indígenas y ambientalistas que veían cómo sus ríos disminuían su caudal mientras las embotelladoras operaban sin freno. Y luego está el tema de la publicidad engañosa, especialmente en productos dirigidos a niños, porque Nestlé es experta en vestir de saludable lo que en realidad es azúcar disfrazada, vender cereales con más azúcar que algunos postres haciendo pasar por desayuno nutritivo, promocionar bebidas achocolatadas como si fueran equivalentes a un vaso de leche cuando en realidad son jarabe endulzado con un toque de cacao, y todo esto dirigido especialmente a madres que quieren dar lo mejor a sus hijos, pero que no tienen tiempo de leer las etiquetas completas o que no saben interpretar la información nutricional que viene en letra pequeña y con términos técnicos diseñados para confundir. En México, hace unos años, sacaron un producto llamado Beso de Ángel que vendían como postre lácteo para bebés, y cuando lo analizaron nutricionalmente resultó que tenía niveles de azúcar tan altos que básicamente era darle un dulce concentrado a un niño de meses, y Nestlé lo sabía, lo sabían perfectamente. Pero igual lo lanzaron porque el mercado de alimentación infantil es enorme y las regulaciones son lo suficientemente laxas como para permitirlo, hasta que la presión pública los obligó a reformular el producto, no porque quisieran, sino porque la exposición mediática comenzó a afectar sus ventas en otras líneas de producto.
Ese es el patrón. Actúa hasta donde pueden salirse con la suya, y solo retroceden cuando el costo de imagen o las pérdidas económicas superan el beneficio de mantener la práctica cuestionable. Y no es que Nestlé sea la única empresa que hace esto, claro que no, pero es la más grande, la que tiene más recursos para defenderse, la que puede absorber escándalos que hundirían a competidores más pequeños, la que puede permitirse pagar multas millonarias como si fueran gastos de operación y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Dentro de los próximos minutos vas a entender por qué este imperio sigue en pie a pesar de todos los escándalos, por qué ningún boicot ha logrado realmente dañarlos de forma permanente, por qué pueden sobrevivir a una crisis de reputación que destruirían a otras marcas. Y la respuesta tiene que ver con algo más profundo que solo el tamaño o el dinero. Tiene que ver con cómo funciona realmente el capitalismo global, con cómo las corporaciones transnacionales operan en un nivel que está por encima de los gobiernos nacionales, con cómo han logrado construir una infraestructura legal, financiera y mediática que las hace prácticamente inmunes a las consecuencias. Piénsalo así, Nestlé no es solo una empresa que vende productos, es un ecosistema completo. Tiene lobbyistas en Bruselas, en Washington, en la Ciudad de México, en Brasilia, en todas las capitales importantes del mundo. Gente cuyo trabajo es influir en las regulaciones antes de que se escriban, asegurarse de que las leyes que se aprueban no afecten sus intereses, bloqueando iniciativas que podrían obligarlos a cambiar sus prácticas, y todo eso es legal, todo eso es parte del juego democrático. Aunque suene perverso decirlo así. Tienen fundaciones, programas de responsabilidad social, alianzas con ONGs, proyectos de desarrollo comunitario, y no estoy que todo eso sea falso. Seguramente hay gente dentro de esos programas diciendo que genuinamente quiere ayudar, pero la función real de todo ese aparato es construir capital político, generar buena prensa, tener argumentos para defenderse cuando vienen los ataques, poder decir miren todo el bien que hacemos mientras en paralelo siguen extrayendo agua de acuíferos sobreexplotados o comprando cacao de plantaciones donde trabajan niños. Es la estrategia de la mano que da y la mano que quita, y funciona porque la mayoría de la gente no tiene tiempo ni recursos para investigar a fondo, se queda con la imagen superficial, con el comercial bonito, con la nota de prensa que habla de los millones que Nestlé invirtió en tal o cual comunidad. Y esa imagen es suficiente para neutralizar las críticas en la mente del consumidor promedio. Y luego está el tema del control de narrativa a través de la publicidad, porque Nestlé gasta millas de millones de dólares al año en publicidad global, y ese dinero no solo compra espacios comerciales, compra influencia en medios, compra silencio sobre temas incómodos. ¿Por qué? ¿Qué medio de comunicación va a publicar una investigación devastadora sobre Nestlé si Nestlé es uno de sus principales anunciantes? Algunos sí, los medios independientes, los que no dependen de esos contratos, pero la mayoría no se arriesga, y cuando publican algo crítico lo hacen con tanto cuidado, con tantas aclaraciones y balances, que el mensaje termina diluido. Por eso es que muchos de los escándalos más grandes de Nestlé han sido expuestos no por medios masivos sino por documentalistas independientes, por organizaciones activistas, por periodistas freelance que no tienen nada que perder porque no están atados a estructuras corporativas, y esas investigaciones circulan en Internet, generan ruido por un tiempo, pero rara vez llegan a la audiencia masiva con la fuerza suficiente para generar un cambio real en el comportamiento del consumidor a gran escala. Y es que cambiar los hábitos de consumo de millones de personas es extremadamente difícil, especialmente cuando hablamos de productos que están tan integrados en la vida cotidiana, porque Nestlé no solo vende chocolate, vende café, vende agua, vende cereales, vende comida para mascotas, vende alimentos para bebés, vende helados, vende productos médicos nutricionales. Está en casi todas las categorías alimentarias que existen, y eso significa que evitar completamente a Nestlé requiere un esfuerzo consciente y sostenido que la mayoría de la gente no está dispuesta o no puede hacer, especialmente en contextos donde las alternativas son más caras o menos accesibles. Entonces el boicot se vuelve una herramienta de nicho, algo que hace los activistas más comprometidos, pero que no logra la masa crítica necesaria para realmente afectar las finanzas de la corporación de forma significativa. Y aquí es donde la historia da un giro hacia algo aún más perturbador, porque si pensabas que lo del agua, el cacao y la fórmula infantil era lo peor, tengo que decirte que hay más, mucho más, capas sobre capas de decisiones cuestionables que atraviesan décadas de historia corporativa. Y una de las que menos se habla pero que es igualmente reveladora es el papel que jugó Nestlé durante la Segunda Guerra Mundial, porque resulta que mientras Europa ardía, mientras millones de personas morían en campos de concentración y campos de batalla, Nestlé estaba haciendo negocios con ambos bandos, vendiendo leche condensada a las fuerzas aliadas y también operaciones manteniendo en la Alemania nazi. Y sí, muchas empresas hicieron lo mismo, IBM, Ford, Coca-Cola,
Toda una lista de corporaciones que pusieron las ganancias por encima de cualquier consideración ética o moral, pero eso no hace que sea menos grave, solo demuestra que el patrón de comportamiento de Nestlé no es una anomalía reciente, sino algo que está en el ADN de la compañía desde hace generaciones. Después de la guerra, obviamente nadie quiso hablar mucho de eso. El mundo estaba reconstruyéndose, había otras prioridades, y las corporaciones que habían colaborado con los nazis básicamente lavaron su imagen con campañas de relaciones públicas y siguieron adelante, y Nestlé no fue la excepción. Avanzamos unas décadas y nos encontramos con otro escándalo, esta vez relacionada con los productos dietéticos y la manipulación de investigaciones científicas, porque Nestlé ha financiado durante años estudios sobre nutrición, sobre los efectos del azúcar, sobre obesidad infantil, y cuando esos estudios no arrojan los resultados que les convienen, simplemente no los publican, o publican solo las partes que los favorecen, o financiar nuevos estudios con metodologías diseñadas para llegar a las conclusiones que necesitan, y esto no es especulación. Hay investigaciones académicas que han documentado cómo la industria alimentaria en general, y Nestlé en particular, ha distorsionado la ciencia nutricional durante décadas para proteger sus productos más rentables, especialmente aquellos altos en azúcar, sal y grasas procesadas. En 2016 salió un reportaje del New York Times que expuso cómo Coca-Cola había financiado estudios para desviar la atención de los efectos nocivos del azúcar hacia la falta de ejercicio, y Nestlé ha hecho exactamente lo mismo, financiando investigaciones que minimizan el impacto del azúcar en la obesidad infantil o que promueven la idea de que no hay alimentos buenos o malos, sino solo malas porciones, que es una forma elegante de trasladar la responsabilidad del fabricante al consumidor. De decir el problema no es que nuestro cereal tiene tanto azúcar como una dona, el problema es que tú no sabes cuánto comer. Y esta estrategia funciona porque confunde a la gente, porque cuando hay 50 estudios diciendo una cosa y 50 diciendo lo contrario, el consumidor promedio no sabe a quién creerle y termina quedándose con lo que más le conviene o con lo que más publicidad tiene. Y adivina quién tiene más presupuesto para publicitar sus mensajes. Exacto, las corporaciones. No las universidades públicas ni los investigadores independientes. Entonces el discurso público sobre nutrición termina siendo moldeado no por la ciencia más rigurosa sino por la ciencia más financiada, y eso tiene consecuencias reales en la salud pública, en las tasas de obesidad, en la diabetes, en las enfermedades cardiovasculares que están creciendo exponencialmente en América Latina, en México especialmente, donde Nestlé es uno de los principales vendedores de productos ultraprocesados, donde sus marcas están en cada tiendita de esquina, en cada Oxxo, en cada supermercado, al alcance de personas que no tienen acceso a educación nutricional adecuada, o que están tan absorbidas por la supervivencia diaria que no tienen tiempo de detenerse a leer ingredientes o comparar opciones. Ya estamos llegando a la parte que cambia por completa la narrativa, porque todo lo que te he contado hasta ahora pinta un cuadro muy claro de una corporación que prioriza ganancias sobre cualquier otra consideración, pero lo que muchos no entienden es que Nestlé no es un caso aislado de maldad corporativa, es simplemente el ejemplo más exitoso de cómo funciona el sistema, porque el capitalismo global está diseñado para que las empresas crezcan, para que maximicen valor para sus accionistas, y, dentro de ese marco, todas las decisiones que Nestlé ha tomado tienen una lógica interna, perfectamente coherente. Son decisiones racionales desde el punto de vista del beneficio económico. Son decisiones que cualquier otra corporación en su posición probablemente habría tomado también. Y eso es lo aterrador, no que Nestlé sea una empresa especialmente malvada, sino que el sistema económico que domina el mundo incentiva exactamente este tipo de comportamiento, premia a quien mejor lo ejecuta, y castiga a quien intenta hacer las cosas de forma diferente porque las empresas que priorizan ética sobre ganancias simplemente no pueden competir en escala con las que no lo hacen. Entonces cuando consumimos productos de Nestlé no estamos solo comprando chocolate o agua embotellada, estamos financiando un sistema completo, estamos votando con nuestro dinero por un modelo de mundo donde todo es mercancía, donde todo tiene precio, donde los derechos humanos son negociables e interfieren con los márgenes de ganancia. Y antes de que pienses que esto suena muy fatalista, déjame decirte que hay resistencia. Hay comunidades que han logrado expulsar a Nestlé de sus territorios. Hay países que han aprobado regulaciones más estrictas sobre publicidad de alimentos no saludables. Hay movimientos de consumidores que sí han logrado presionar para que ciertos productos se reformulen o se retiren del mercado, pero son victorias pequeñas, locales, que no afectan la estructura general del imperio, porque para cada concesión que Nestlé hace en un país, se está expandiendo en otros 3. Para cada producto que reformulan por presión pública,
lanzan 5 nuevos que explotan vacíos regulatorios diferentes, y ese es el juego, moverse más rápido que los reguladores, ser más grande que cualquier gobierno individual, tener más recursos legales que cualquier grupo activista. Y así llevan décadas, adaptándose, evolucionando, sobreviviendo a una crisis que habrían destruido empresas más pequeñas. El caso de la fórmula infantil que mencioné al principio no hundió a Nestlé, solo los hizo más cuidadosos con su marketing. El escándalo del cacao no detuvo sus ventas de chocolate, solo agregaron algunos sellos de certificación. Las denuncias por el agua no cerraron sus plantas embotelladoras, solo generaron algunos ajustes cosméticos en sus políticas de sostenibilidad. Porque al final del día, Nestlé sabe que puede sobrevivir a cualquier escándalo si maneja bien la crisis de comunicación, si espera a que el ciclo noticioso pase al siguiente tema, si inunda los medios con publicidad que reconstruya su imagen, y funciona, una y otra vez funciona, porque la memoria colectiva es corta, porque la siguiente generación de consumidores no conoce los escándalos anteriores, porque la conveniencia y el precio terminan pesando más que las consideraciones éticas para la mayoría de la gente la mayoría del tiempo. Y no estoy juzgando a nadie por eso. Entiendo perfectamente que cuando llegas cansado del trabajo y necesitas dar de comer a tus hijos, no te vas a poner a investigar la historia completa de cada producto que compras. Entiendo que cuando el presupuesto es limitado vas a elegir lo más barato sin importar quién lo fabrique. Entiendo que estamos todos atrapados en un sistema que nos obliga a participar en él para sobrevivir, pero precisamente por eso es importante conocer la historia completa. Saber con quién estamos tratando, entender que cada compra es que el consumo es político. Aunque no queramos que lo sea. Vamos a hablar específicamente de México, porque aquí Nestlé tiene una presencia dominante que va más allá de lo que la mayoría imagina. Controla más del 40% del mercado de café soluble con Nescafé, tiene marcas icónicas como Carlos V, Kit Kat, Crunch, Abuelita, que están metidas en la memoria afectiva de generaciones de mexicanos. Y esa conexión emocional es su mayor activa, porque es muy difícil boicotear algo que asocias con tu infancia, con los domingos en casa de tu abuela, con los chocolates que te daban en la posada, y Nestlé lo sabe, por eso invierte tanto en construir esas conexiones, en patrocinar eventos comunitarios, en estar presente en momentos clave de la cultura popular. Pero esa presencia también significa que tienen un poder enorme sobre el sistema alimentario mexicano, sobre lo que se vende en las tiendas, sobre lo que viene la gente, especialmente en comunidades rurales o marginadas donde las opciones son limitadas y los productos de Nestlé son muchas veces lo único disponible o lo más accesible económicamente. Y cuando el gobierno intenta regular, cuando se aprueban leyes de etiquetado, cuando se propone impuestos a bebidas azucaradas o restricciones a publicidad infantil, Nestlé está ahí, a través de sus cámaras empresariales, de sus alianzas con otras corporaciones, presionando, negociando, buscando excepciones, diluyendo las regulaciones antes de que entren en vigor. El nuevo etiquetado de advertencia que se implementó en México hace unos años fue un logro importante, resultado de años de presión de organizaciones de salud pública, de activistas, de investigadores. Pero incluso ahí Nestlé y otras empresas pelearon cada centímetro del terreno, argumentando que las etiquetas eran confusas, que iban a afectar el empleo, que iban a encarecer los productos, usando todos los recursos que tenían disponibles para evitar o retrasar la implementación, y cuando finalmente se aprobó la ley empezar a buscar formas de sortearla, reformulando productos solo lo suficiente para evitar ciertos sellos pero no lo suficiente para hacerlos realmente más saludables, creando nuevas marcas que podrían comercializarse sin las restricciones que aplicaban a las marcas establecidas, básicamente jugando al gato y al ratón con los reguladores. Y ese juego nunca termina porque tienen los recursos para jugarlo indefinidamente. Y en los próximos minutos vas a entender por qué necesitamos hablar de esto. ¿Por qué no basta con decir bueno, es una empresa que busca ganancias? ¿Qué esperabas? Porque hay una diferencia entre buscar ganancias dentro de marcos éticos razonables y construir un imperio sobre la explotación sistemática de vulnerabilidades humanas. Hay una diferencia entre vender productos y manipular deliberadamente a poblaciones enteras para que consuman cosas que dañan su salud. Hay una diferencia entre hacer negocios y destruir ecosistemas completos para extraer recursos que podrían de forma sostenible si no estén tan obsesionados con maximizar cada centavo de ganancia. Volvamos al tema del plástico, porque Nestlé es uno de los mayores contaminadores plásticos del mundo, genera millones de toneladas de residuos plásticos cada año a través de sus empaques, y aunque han hecho promesas públicas de reducir su huella plástica, de usar más materiales reciclados, de innovar en empaques sostenibles, la realidad es que su producción de plástico sigue porque creciendo sigue lanzando productos, sigue expandiéndose a nuevos mercados, sigue priorizando la conveniencia y el costo sobre la sostenibilidad real. Y cuando les preguntan por qué no cambian más rápido, la respuesta es siempre la misma, que están trabajando en ello, que es un proceso complejo,
que necesitan tiempo, que las alternativas no están disponibles a escala, que los consumidores todavía prefieren la conveniencia del plástico. Básicamente todas las excusas que una corporación puede dar para no tomar acción real hasta que sea absolutamente inevitable. Y mientras tanto los océanos se llenan de basura plástica que tarda cientos de años en degradarse, los rellenos sanitarios colapsan, los microplásticos entran en la cadena alimentaria, y Nestlé sigue empacando agua en botellas de plástico de un solo uso como si nada estuviera pasando. En algunos países han comenzado a prohibir ciertos tipos de plásticos de un solo uso, y solo ahí, solo donde la ley los obliga, Nestlé ha comenzado a hacer cambios, lo cual demuestra una vez más que el cambio no viene de la buena voluntad corporativa sino de la presión regulatoria y social. Y mientras no haya suficiente presión van a seguir haciendo lo mismo porque es más rentable, porque cambiar cuesta dinero, porque innovar requiere inversión, y esa inversión solo tiene sentido desde su perspectiva si hay un retorno económico claro o si hay un riesgo reputacional o legal, que hace que mantener el status quo sea más caro que cambiar. Es así de cínico, así de calculado, y no estoy siendo sensacionalista, estoy siendo realista, porque así funcionan las corporaciones de este tamaño, no son entidades morales, son máquinas de generar ganancias que ocasionalmente hacen cosas buenas cuando eso también genera ganancias o evita pérdidas. Y la gente que trabaja ahí, desde el CEO hasta el empleado de fábrica, no son necesariamente malas personas. La mayoría probablemente son gente normal haciendo su trabajo, criando a sus familias, viviendo sus vidas, pero están dentro de una estructura que incentiva ciertos comportamientos y penaliza a otros. Y esa estructura es más poderosa que las buenas intenciones individuales. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te hizo más ruido, qué fue lo que más te sorprenderá o indignó, porque necesito saber si esto resuena contigo, si esta información te mueve algo por dentro o si ya estamos tan anestesiados ante estos temas que ya nada nos impacta. Y si llegaste hasta aquí, si estuviste estos minutos acompañándome en este recorrido por las entrañas del imperio más grande de la industria alimentaria, entonces suscríbete a este canal, no para que me hagas un favor, sino porque claramente te interesa entender funciona como realmente el mundo más allá de lo que te venden las corporaciones y los medios que dependen de ellas. Activa la campanita para que no te pierdas las próximas investigaciones porque voy a seguir destripando estos temas. Voy a seguir mostrándote las conexiones que nadie más está dispuesto a mostrar, y dale like si crees que este contenido aporta algo, si crees que vale la pena que más gente lo vea, porque cada like empuja el video un poco más en el algoritmo y hace que llegue a más personas que necesitan escuchar esto. Ahora, quiero ser muy claro en algo, porque me parece importante cerrar con esto. Nada de lo que te conté aquí es para decirte que Nestlé es el demonio y que si dejas de comprar sus productos vas a cambiar el mundo. Ojalá fuera tan simple, pero la realidad es más compleja. Nestlé es un síntoma de un sistema económico que tiene problemas estructurales profundos. Y enfocarnos solo en boicotear una empresa es como poner una curita en una herida que necesita cirugía mayor. No estoy que no sirva. Cada pequeña acción cuenta, cada decisión de consumo consciente suma, pero tenemos que entender que el problema es sistémico y que las también tienen que serlo. Necesitamos mejores regulaciones. Necesitamos gobiernos que no sean capturados por intereses corporativos. Necesitamos medios de comunicación independientes que puedan investigar sin miedo a perder contratos publicitarios. Necesitamos educación pública de calidad que enseñe a las personas a leer etiquetas y entender nutrición. Necesitamos alternativas económicas reales para las comunidades que dependen de empleos que generan estas corporaciones, porque si simplemente destruimos a Nestlé sin cambiar las condiciones que permitieron que creciera así, otra empresa va a ocupar su lugar y vamos a estar en el mismo lugar dentro de 20 años. Pero mientras tanto, mientras se construyen esas soluciones estructurales, lo que sí podemos hacer es estar informados, es cuestionar, es no tragarnos completa la narrativa corporativa, es enseñarles a nuestros hijos a pensar críticamente sobre el consumo, es apoyar a los pequeños productores locales cuando podamos, es exigirle a nuestros representantes que regulen de verdad, es usar nuestras redes para amplificar las voces de las comunidades afectadas, es no quedarnos callados cuando vemos injusticias aunque sean cometidas por empresas tan grandes que parecen intocables, porque no son intocables, son poderosas pero no son invencibles, y la historia está llena de ejemplos de corporaciones que parecían eternas hasta que dejaron de serlo. Y si algo nos enseña la historia de Nestlé es que su poder no viene de la calidad superior de sus productos o de alguna innovación revolucionaria, viene de su capacidad para acumular capital, para reinvertirlo en expansión y control, para comprar competidores, para influir en reguladores, para moldear mercados a su favor, y todo eso es reversible, todo eso depende de condiciones políticas, económicas y sociales que pueden cambiar. No va a ser fácil, no va a ser rápido, pero es posible, y empieza por hacer visible lo que prefiere mantener oculto, empieza por conversaciones como esta, por información que circula, por conciencia que se construye persona por persona, y sí,
Suena discurso motivacional barato, pero es la verdad. Todos los grandes cambios sociales empezaron así, con gente que se negó a aceptar que las cosas que tenían que ser como eran solo porque siempre habían sido así. Así que la próxima vez que veas ese logo rojo y blanco en el supermercado, la próxima vez que agarres una bolsa de galletas o una botella de agua con ese nombre, acuérdate de todo lo que acabas de escuchar, no necesariamente para que no la compres. Eso es tu decisión y depende de 1000 factores que solo tú conoces. Pero al menos hazlo con conciencia plena de lo que representa, de la historia que hay detrás, de las decisiones que tomaron para que ese producto llegue a tus manos, y si decide comprar de todas formas está bien, no te voy a juzgar, pero si decide no hacerlo, si decide buscar alternativas, si decide cuestionar, eso también está bien, de hecho es más que bien, es necesario, porque el poder de estas corporaciones existe solo en la medida en que nosotros lo sostenemos con nuestras compras, con nuestra indiferencia, con nuestro silencio, y en el momento en que suficientes personas deciden retirar ese apoyo, en el momento en que la balanza se inclina aunque sea un poco. Todo puede cambiar, lento, doloroso, complicado, pero puede cambiar, y esa posibilidad, esa pequeña grieta en el muro del imperio, es lo único que hace que contar estas historias valga la pena, es lo único que justifica pasar horas investigando, documentando, estructurando información que podría simplemente quedarse enterrada bajo toneladas de publicidad y relaciones públicas, porque alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que pararse del otro lado y decir aquí está la historia completa, aquí están los datos, aquí está lo que no quiere que sepas, y ahora tú decides qué hacer con eso.